Hola a todos, hoy es viernes, 13 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está aquí con nosotros. Bienvenido. Me alegra verte de vuelta de Minas Gerais. Me imagino que es agradable estar en casa. Sí, es bueno estar de vuelta en casa, sí, con los niños. Sí, absolutamente. Y estuviste en Irán durante una época muy interesante, sin duda. Por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Embajador, permítame empezar con esto. Hoy nos centraremos en la política exterior de Estados Unidos. Pero hay algo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos y que está influyendo drásticamente en esa política exterior. Y es el expediente Epstein. Ayer hubo una conversación entre Thomas Massie y Pam Bondi sobre el expediente Epstein. Lo que decía Thomas Massie es que hay que volver atrás y examinar todos los casos en conjunto. Ya sabe, esto fue lo que dijo. Síndrome de desquiciament embólico fracasal. Esto es más grande que el caso Watergate. Abarca 4 administraciones. No hace falta remontarse solo a Biden. Vayamos a Obama, vayamos a George Bush. Este encubrimiento se extiende durante décadas y tú eres responsable de esta parte. Detrás de mí tengo 3 documentos de la producción del Departamento de Justicia que son emblemáticos del enorme fracaso del DOJ a la hora de cumplir con la ley de transparencia de los archivos Epstein. A mi derecha hay un correo electrónico enviado por los abogados de las víctimas al DOJ. Era una lista de nombres que no debían ocultarse. Una lista de nombres que no debían tacharse. ¿Qué hizo el DOJ con este correo electrónico? Lo publicó en la producción de documentos. Literalmente, lo peor que se podía hacer a las supervivientes. Lo hicisteis. Y ahora están recibiendo llamadas telefónicas. Muchas de estas personas no querían ser conocidas. Y sabemos que tocó el documento porque tachó un nombre. Tachó el del abogado, pero dejó el de la superviviente. El siguiente documento que quiero mostrarle tenía en el título los nombres de las víctimas y de las supervivientes, ¿verdad? El título de este es Trata sexual infantil. Los co-conspiradores completamente tachados. Y por cierto, voy a leerlo desde aquí. Les Wexner aparece en esto. Ahora bien, su asistente adjunto, su fiscal general adjunto, dijo, oh, bueno, aparece cientos de veces en los archivos, pero no aparece en este archivo hasta que le obligué a publicarlo, donde figura como co-conspirador, no por evasión fiscal, sino por trata sexual infantil, no por prostitución, no por blanqueo de dinero, trata sexual infantil. Y por último, lo que tenemos aquí, el tercer documento que presento, es emblemático de la publicación del FD 302. Estos son los documentos que necesitamos, aquellos que estáis reteniendo y censurando en exceso porque contienen los nombres de los hombres implicados. ¿Cómo lo sabemos? Porque los supervivientes dieron testimonio al FBI, y está ahí. ¿Y qué ocurre cuando se accede al portal del Departamento de Justicia para ver qué hay detrás de la censura? Otra censura. Así que ni siquiera podemos verlos y algunos de estos archivos que habéis retirado de la web nunca los veremos. Sí, te llevas todo el asunto. Bueno, creo que ya sabes, aparentemente hay unos 6 millones de archivos. Solo se han publicado 3,5 millones y han sido fuertemente censurados. Parece que el nombre de Donald Trump aparece 1 millón de veces en esos 6 millones de archivos, pero está censurado el 99% de las veces. Así que está muy claro que hay un encubrimiento en marcha. Nunca ha habido realmente ninguna duda al respecto. Y el desempeño del Departamento de Justicia bajo la dirección de la señora Bondi ha sido deplorable realmente en todos los niveles. No hacen cumplir la ley. Persiguen a los enemigos políticos del presidente con saña. No hacen valer los derechos constitucionales. Los ignoran. No aplican la ley. La ley dice que deben publicar todos los archivos con una censura mínima.
En cambio, han publicado algunos de los archivos con una censura máxima, claramente con la intervención, la implicación de miembros de la clase plutocrática sionista en este escándalo. Ese es el problema de Wexner. Es un gran multimillonario y un partidario del sionismo, y está siendo protegido por la administración junto con el presidente. Así que tenemos una confrontación política que, como dijiste, tiene mucho que ver con la política exterior, aunque solo sea porque anima al presidente y a otros a crear distracciones. Hay una armada en el Océano Índico apuntando a Irán. Otro portaaviones está siendo desviado desde el Caribe hacia la misma región. El Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, va a estar a distancia de tiro de los misiles iraníes. Esto supone un gran riesgo. No hay ninguna acción del Congreso al respecto, y está claro que, al menos en parte, se pretende que sirva como distracción de los asuntos que el representante Massi estaba planteando con el fiscal general Bondi. Embajador, ha mencionado el caso de Irán. Para los iraníes, parece que están dispuestos a negociar con Estados Unidos. No sé hasta qué punto está preparada la administración Trump para dialogar, para centrarse en los temas paso a paso. Empecemos por ahí, porque del lado iraní están diciendo, empecemos con el programa nuclear. Hablemos de eso. ¿Cómo ve la disposición de la administración Trump en este sentido? Y esta idea de que pueden, porque Donald Trump hablaba de que en el próximo mes tenemos que alcanzar algún tipo de acuerdo con Irán. Me parece asombroso, porque dijo algo parecido antes sobre la guerra en Ucrania. En 24 horas lo vamos a arreglar. En mi opinión, son ideas delirantes. Pero, ¿cuál es su interpretación de eso? Bueno, creo que tenemos que analizar los diferentes objetivos de las distintas partes, presentes y ausentes en estas negociaciones. Para Irán, las conversaciones tienen como objetivo demostrar a satisfacción de Estados Unidos y de otros lo que los servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes y de otros países, así como el OIEA, afirman que Irán no ha tomado la decisión de fabricar una bomba. Ese es el objetivo iraní, establecer la inocencia de Irán en este asunto y reforzar las disposiciones del Tratado de No Proliferación, que permiten a Irán llevar a cabo el enriquecimiento y situar ese enriquecimiento en un contexto pacífico, si pueden. Ese es el objetivo iraní. No tienen ningún interés en desarmarse destruyendo su fuerza de misiles o reduciéndola, ni en romper sus relaciones con varios grupos del Levante que resisten la hegemonía israelí, y no discutirán sobre ello. Son cuestiones separadas, y Irán ha dejado muy claro que no hablará de ellas, al menos por ahora. Esa es la posición iraní. La posición estadounidense es muy confusa. Básicamente responde a las directrices de Israel. Así que veamos cuáles son los objetivos de Israel. Israel afirma que todo esto tiene que ver con el programa nuclear iraní. Y en efecto, supongo que a los israelíes les preocupa la posibilidad de perder su monopolio nuclear en Asia Occidental. Son la única potencia nuclear en Asia Occidental. Desarrollaron sus armas nucleares de forma clandestina y mintieron al mundo mientras lo hacían. Temen que Irán pueda estar siguiendo su ejemplo, y eso es racional. Pero en realidad esto es un pretexto. El objetivo más amplio de Israel es destruir el poder de Irán y eliminarlo como competidor por la influencia en Asia Occidental. El objetivo básico, que francamente me parece insensato, es el cambio de régimen. La cuestión nuclear es simplemente un pretexto para perseguir ese objetivo, porque genera apoyo a Israel en Estados Unidos y en otros lugares. Se considera perfectamente legítimo preocuparse por la no proliferación. En general, no se considera legítimo promover una agenda de cambio de régimen puro, que es la verdadera agenda israelí. Por ello,
Israel ha dedicado mucho esfuerzo a intentar debilitar, si no eliminar, a los aliados de Irán en Líbano, Siria y Yemen. Y ahora, como no puede hacerlo por sí mismo, está intentando persuadir a Estados Unidos para que elimine a Irán en su lugar. La administración de Donald J. Trump, que está supeditada a los sionistas nacionales y cede habitualmente ante las exigencias israelíes, está siguiendo la agenda israelí. El punto final aquí es que Netanyahu no quiere un acuerdo en materia nuclear. Por eso voló repentinamente a Washington en lugar de mantener la fecha que había fijado originalmente. Adelantó su visita porque intentaba asegurarse de que no hubiera ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque cualquier acuerdo, si llega a producirse, se limitará al tema nuclear. Pero eso no es lo que más le preocupa. Su principal objetivo es conseguir que Estados Unidos derribe a Irán. Así que ahí es donde estamos. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia de la administración Trump? Normalmente, no tienen ninguna. En estas conversaciones están representados por personas sin autoridad constitucional, sin cargo oficial, solo con pinches o familiares del presidente. Hasta ahora, el equipo de Witkoff y Kushner, en todos los contextos en los que se les ha designado para negociar en nombre del presidente, no ha logrado producir un acuerdo viable. No hay un alto el fuego en Gaza, a pesar de los esfuerzos por presentar la situación como si lo hubiera. No hay una resolución para la guerra en Ucrania, y creo que tanto los ucranianos como los rusos tienen serias dudas sobre el equipo Witkoff-Kushner. Si realmente pueden conseguir algo o incluso comprender las posiciones de las distintas partes. Y por último, por supuesto, no hay ningún acuerdo con Irán. La última vez, o la penúltima, que las partes se reunieron, es decir, Estados Unidos e Irán se encontraron en Mascate, Omán, Estados Unidos e Israel utilizaron esa reunión como una maniobra de engaño, una tapadera para un ataque sorpresa contra Irán. Así que no hay absolutamente ninguna confianza entre las partes. No hay base alguna para esperar un acuerdo. Donald Trump ha amenazado con que si no hay acuerdo, atacará a Irán. Se están concentrando fuerzas en Azerbaiyán y Armenia, así como un grupo naval. Está claro que Israel está profundamente preocupado por su incapacidad para defenderse de una represalia iraní ante un ataque estadounidense, y ha exigido básicamente que Estados Unidos refuerce aún más sus fuerzas. Así que, además de establecer una base para el sistema de defensa de área de gran altitud en Israel y desplegar varios elementos de la Marina, unas 10 naves por ahora, a las que pronto se unirá el Gerald R. Ford, no les tracen asegurarán todo lo posible. Esperan, y están llevando a cabo una campaña de información, que un ataque estadounidense contra Irán provoque una respuesta iraní únicamente contra los estadounidenses. Pero Irán ha dejado muy claro que esto sería una guerra regional. ¿Qué significa eso? Significa, en primer lugar, que irían con todo, sin restricciones, contra Israel. Y en segundo lugar, en la medida en que Azerbaiyán y Armenia alberguen fuerzas dirigidas contra Irán, también serían atacadas. Así que supongo que en el fondo de todo esto hay un fallo de inteligencia, típico de cómo ocurren los fallos de inteligencia. Los hechos incómodos se enfrentan a opiniones arraigadas. Los políticos israelíes, Netanyahu en particular, parecen haberse convencido de que Israel es todopoderoso e Irán es débil. Existe la expectativa de que los disturbios en Irán, que usted observó de primera mano, sean una señal de que el régimen está vacío y podría caer. Quiero volver sobre eso, perdóneme por la respuesta tan larga, pero este asunto es muy complicado. Donald Trump parece haberse convencido, después de su operación en Venezuela, de que no hay nada que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no puedan hacer. Y sus asesores le están diciendo de nuevo que Irán está al borde del colapso. Tenemos a su secretario del Tesoro jactándose de haber provocado los disturbios al hacer caer la moneda iraní,
así que hacemos caer la moneda iraní, y hay protestas que son manipuladas por nosotros y por otros hasta convertirse en disturbios. Ahora sabemos que además de los receptores de Starlink introducidos de contrabando anteriormente, cuando ocurrieron estas protestas hubo más contrabando. Otros 7,000 receptores de Starlink fueron introducidos bajo la autoridad del Departamento de Estado, con fondos desviados de un programa que se supone que debe promover la libertad de información. Así que todo el mundo se está convenciendo de que Irán puede ser derribado. Yo no lo creo. En primer lugar, los iraníes se han rearmado. Sabemos que se ha suministrado un sistema de radar chino capaz de detectar el bombardero furtivo F-35. Sabemos que el HQ-9, un sistema chino de defensa aérea y misiles muy avanzado, ha sido entregado a Irán. Los rusos también han proporcionado cierto equipo, pero están bajo presión de guerra en Ucrania. Pero Irán está preparado para un ataque y básicamente, al parecer, se ha quedado sin paciencia. Hemos provocado a Irán suficientes veces. Lo hemos atacado. Hemos matado a suficientes iraníes, refiriéndonos a Occidente en su conjunto, incluido Israel, hasta el punto de que Irán ha decidido que ya basta. Al plantear una amenaza existencial a la República Islámica, la hemos incitado a responder de una manera que supondrá una amenaza existencial para Israel y para la presencia estadounidense en el Golfo. Permítanme terminar diciendo que creo que la idea de que, si la República Islámica fuera derrocada, esto produciría de algún modo un Irán favorable a Israel y a Estados Unidos es una noción extraordinariamente absurda. El ambiente en Irán es, por supuesto, muy confuso. La gente está sufriendo económicamente debido al colapso de la moneda provocado por Estados Unidos. Están sufriendo por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto. Está claro que muchas personas están molestas. Algunas incluso han sido asesinadas, tanto miembros del público como de las fuerzas del orden. Aunque las cifras están enormemente exageradas en la propaganda fuera de Teherán. Así que el régimen, el gobierno en Teherán, está bajo una intensa presión externa e interna. No parece dispuesto a rendirse y por lo tanto no lo hará. Estoy bastante seguro de que no habrá ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump tendrá que cumplir su amenaza de atacar a Irán, y si lo hace, creo que todos lamentaremos las consecuencias. Embajador, cuando vemos los medios israelíes, me da curiosidad saber qué está ocurriendo en Israel, teniendo en cuenta el público que tienen. Parece que, por un lado, sienten desesperación ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo, algo que consideran muy peligroso. Por otro lado, si Estados Unidos no ataca a Irán, entonces Israel tendría que atacar a Irán, aunque eso sería un suicidio para Israel. ¿Por qué ocurre eso? Porque eso sería un suicidio total. Esto se remonta atrás. En primer lugar, reconozcamos que los israelíes son esencialmente psicóticos. Estaban traumatizados. Son descendientes de personas que sufrieron el Holocausto europeo o que fueron expulsadas de los países árabes como consecuencia del establecimiento de Israel como un implante colonial en el Levante. La mala voluntad que eso generó hacia los judíos árabes, que luego tuvieron que huir cuando no pudieron obtener residencia en las Américas. Quiero decir, hay una gran cantidad de personas en las Américas que son descendientes de árabes que tuvieron que marcharse debido al establecimiento de Israel. No solo palestinos, sino muchos otros. Pero cuando no pudieron alcanzar un refugio seguro en las Américas, fueron a Israel. Y allí fueron adoctrinados para hacer del Holocausto parte de su propia experiencia. Así que los israelíes creen, y se les enseña en la escuela, que todo el mundo odia a los judíos y quiere matarlos, lo cual no es cierto. Ocultan cualquier evidencia contraria. Por ejemplo, en el caso de Irán,
Todavía existe allí una comunidad judía próspera que nunca se ha marchado, aunque hay una diáspora de judíos iraníes en el extranjero. Aún así, tenemos un país que está básicamente fuera de sí. Cree que todo el mundo intenta asesinarlo. Eso es psicótico. Y luego llegamos, de nuevo, vuelvo a, ¿cuál es el objetivo israelí? Israel siente que está bajo una amenaza existencial. Eso forma parte de la psicosis. Israel está convencido de que Irán está decidido a destruirlo y construirá un arma nuclear para hacerlo. Así que cualquier asunto relacionado con Irán, para los israelíes, es una amenaza existencial. Iran for the Israelis is an existential threat. Y ahora parece que están ocurriendo dos cosas con Estados Unidos. Bueno, más que eso, pero dos cosas inquietantes desde la perspectiva israelí. Una es el colapso del apoyo público estadounidense a Israel debido a los horrores en Gaza y en menor medida a los que ahora se están produciendo en Cisjordania, que reciben menos atención mediática. Pero ya sabes, hemos pasado casi 2 años y medio, quizá 3, de intentos israelíes de decir con respecto a Gaza, aquí no pasa nada. Circulen, no miren, no ocurre nada, estamos alimentando a todo el mundo, todos están bien y solo estamos matando a combatientes de Hamás. Y todo el mundo ha podido ver que eso no es cierto. Y por lo tanto, el apoyo a Israel se ha derrumbado esencialmente en Estados Unidos. Todavía hay muchos republicanos que mantienen una posición pro-sionista, pero la mayoría del público estadounidense ya no la respalda y de hecho está interesada en la autodeterminación palestina. Así que Israel está perdiendo su base de apoyo exterior, y eso le preocupa, comprensiblemente. Eso es lo primero. Ahora tenemos una situación en la que, en este contexto, parece que Estados Unidos se toma en serio llegar a un acuerdo con Irán únicamente sobre la cuestión nuclear, sin abordar la cuestión de los misiles, ni la de Hezbollah o Hamás o los hutíes o lo que sea, de manera seria. Por supuesto, Estados Unidos ha estado respaldando a Israel contra todos esos elementos de resistencia y tratando de reducirlos o desarmarlos en Líbano, Siria y Yemen, sin éxito. Así que Israel observa estas conversaciones y piensa, Dios mío, no solo estamos perdiendo el apoyo estadounidense, ya no podemos confiar en él, sino que corremos el riesgo de que Estados Unidos acepte a Irán como competidor de Israel por la influencia en Asia Occidental. En otras palabras, el sueño israelí de un control total de la región está en peligro. Por eso no creo que sea difícil entender el casi pánico que Netanyahu está demostrando. Su sueño de establecer a Israel como el poder hegemónico en Asia Occidental está en riesgo. Pero, mirando a Israel hoy, un país con 8 millones de habitantes, ¿cómo pueden imaginar que pueden dominar toda la región? Me resulta increíble que piensen que pueden hacerlo. Simplemente no lo tienen, físicamente, no lo tienen ahí. Lo que tienen es que Netanyahu ha hablado de convertir Israel en Esparta, una sociedad completamente militarizada. Están muy cerca de eso. Cuentan con el respaldo total del país más poderoso del planeta en términos militares, Estados Unidos. Tienen un cheque en blanco del Congreso estadounidense y de los políticos estadounidenses, incluido este presidente. Ahora bien, sé que has tenido discusiones, o que otros las han tenido, sobre si Israel está utilizando a Estados Unidos o si Estados Unidos está utilizando a Israel. Pero en realidad, eso no importa. Ambos actúan como una única amenaza para la estabilidad de la región, como ha declarado con franqueza Abu Saidi, el primer ministro de Omán. Entonces, ¿cómo puede Israel esperar dominar la región? Porque es un caballo de Troya, un intermediario, un instrumento del poder estadounidense en la mente de los propios estadounidenses. En su propia mente es completamente independiente y ha conseguido persuadir a Estados Unidos para que la respalde. Pero ya sabes, basta con mirar la historia de la región, la historia de Persia y Grecia. Alejandro Magno conquistó una enorme extensión. No había muchos griegos,
muchos macedonios. Lo logró gracias a su excelencia militar. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí con Israel? Israel no tiene ningún instrumento de influencia en la región, aparte del uso de la fuerza, en el cual actúa sin ninguna restricción por parte del derecho internacional, sin consideración ni empatía hacia sus vecinos, y los mata a su antojo. Y en segundo lugar, su economía de alta tecnología, que está en gran medida, si no completamente, dedicada a la producción de equipamiento militar, gira en torno a un estado de vigilancia y un estado policial, imponiendo ese estado policial a los palestinos, al pueblo ocupado de Palestina. On the occupied people of Palestine. So Israel is the world leader. Así que Israel es el líder mundial en tecnología de estado policial, y muchos de los países de la región son estados policiales. Quiero decir, pueden ser estados policiales benignos, pero siguen siendo estados policiales. Así que Israel les proporciona la tecnología para ignorar la opinión pública y gobernar. Pero Israel no tiene atractivo político, es un monstruo genocida. La gente de la región lo considera malvado, irremediablemente malvado. Su asociación con Estados Unidos ha dañado enormemente la reputación de mi país, arrastrándolo al nivel de Israel, que es muy bajo, en efecto. Pero a los israelíes no les importa eso. Les importa su objetivo de establecer el control sionista sobre Asia Occidental y eliminar a todos los enemigos potenciales. Y una vez más, ven enemigos donde no los hay, porque esa es la naturaleza de la psicosis. Aquí está el embajador, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Arakchi, hablando sobre las garantías en el caso de las negociaciones con Estados Unidos. Está hablando de las garantías que podrían formar parte de las negociaciones entre ambas partes. Esto es lo que dijo. Trump, para decirte personalmente que dado que fue él quien rompió la promesa la última vez, necesitamos una garantía. Necesitamos una garantía objetiva de que no se va a repetir el mismo escenario y de que Estados Unidos no va a usar la fuerza para resolver diferencias con otros, o al menos con Irán. Es un punto justo. Lo intentaron una vez el año pasado y fracasaron. El programa nuclear universitario de Amsterdam pone estudiada en entrevistas digna temas desarrollados nosotros mismos. Así que no hay otra solución que la diplomática. ¿Cuáles son las garantías que busca Irán? Bueno, no está claro. Sabes, básicamente Irán tenía la mejor garantía que podía haber tenido con el JCPOA, el acuerdo nuclear inicial, es decir, la resolución del Consejo de Seguridad que lo convirtió en derecho internacional. Y Estados Unidos, bajo Trump, simplemente ignoró ese derecho internacional. Y yo veo como un optimista incorregible que Estados Unidos está llevando a cabo una forma muy brutal de guerra económica. Seamos claros, esto no se trata solo de lanzar bombas. Se trata de hacer colapsar la economía iraní, que es lo que aparentemente intentamos hacer según nuestro secretario del Tesoro. Y esa es, sin duda, la conclusión a la que uno tendría que llegar si observa el conjunto de sanciones y otras medidas adoptadas contra Irán. La segunda cuestión, sin embargo, si la pregunta es si Estados Unidos atacará a Irán por su programa nuclear, implica dos puntos. Uno es Israel. Ya sabes, Israel no está sujeto a nada. Ha demostrado que no está dispuesto a aceptar ni a quedar vinculado por ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y hará todo lo posible por sabotearlo, como hizo en el caso del JCPOA, y más recientemente mediante ataques militares contra Irán. Por supuesto, durante todo este periodo, Israel ha estado asesinando a científicos, ingenieros, políticos y otros iraníes en un número considerable. Así que hay una guerra en curso, un conflicto de intensidad, independientemente en Estados Unidos. En segundo lugar, sin embargo, supongo, volviendo a lo que creo que es el objetivo iraní en las negociaciones, que si Irán logra convencer a Estados Unidos de que, en efecto, no está construyendo una bomba,
y adopta medidas en coordinación con Estados Unidos y con la comunidad internacional para garantizar que esa conclusión sea ampliamente aceptada, entonces Israel quedará atrapado en su propia psicosis y nadie creerá las afirmaciones falsas que hace continuamente sobre el tema. Quiero decir, tenemos aquí una situación asombrosa. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que es de primer nivel según cualquier criterio, ha dicho repetidamente al gobierno israelí que en Teherán no se ha tomado ninguna decisión de construir un arma nuclear. La misma conclusión ha sido alcanzada por la CIA y por otros. Y sin embargo, tenemos al primer ministro de Israel afirmando continuamente lo contrario con fines propagandísticos, para generar apoyo a los ataques ilegales de Israel contra Irán de diversos tipos, que ya he descrito. Es una situación asombrosa. Creo que Arakchi, simplemente como exdiplomático, diría que el optimismo es para los diplomáticos lo que el valor es para los soldados. Si eres diplomático, tienes que ser optimista. Tienes que creer que puedes alcanzar un acuerdo, aunque no lo parezca. Y creo que está fomentando una negociación de buena fe por parte de Estados Unidos. No creo que exista tal negociación en este momento. Me encantaría estar equivocado, pero creo que él espera un acuerdo que establezca la paz entre Irán y Estados Unidos, lo que aislaría a Israel en este asunto. Dos diferencias entre lo que teníamos con el JCPOA y la situación actual son que en aquellos tiempos Rusia y China eran algo más independientes, se mantenían en un punto intermedio, incluso intentando situarse entre Occidente e Irán. Hoy están del lado de Irán, lo apoyan. La otra diferencia es el papel de los países europeos, que entonces era tan importante. Hoy, cuando hablamos de Europa e Irán, me sorprende que el comercio entre Irán y toda Europa sea menor que el que Irán mantiene, por ejemplo, con Afganistán. Esto demuestra lo poco importante que se ha vuelto Europa para Irán y para la política exterior iraní. Creo que la economía desempeña un papel importante en toda la situación, pero Europa, de algún modo, se ha apartado de todos los cálculos. Creo que tienes razón en ambos aspectos. La política estadounidense ha empujado a China y Rusia a unirse. Esto no habría ocurrido si Estados Unidos no las hubiera clasificado como enemigas y no hubiera intentado provocar, sino un cambio de régimen, al menos un debilitamiento y aislamiento de ambas. Las acciones estadounidenses contra Irán y Corea del Norte han dado lugar ahora a un improbable acuerdo consultivo a 4 bandas entre Pyongyang, Pekín, Moscú y Teherán. Y por último, lo que Estados Unidos hizo en Venezuela y las graves violaciones del derecho internacional que esa y otras acciones estadounidenses demuestran, ha aislado esencialmente a Estados Unidos en el ámbito internacional. Como resultado, no son solo esos 4 países que mencioné los que apoyan a Irán. Los árabes del Golfo, en la práctica, también lo apoyan. No quieren una guerra y lo han dejado muy claro. Le han dicho a Estados Unidos, no podéis usar bases en nuestro territorio. No podéis usar nuestro espacio aéreo para atacar a Irán. Por eso los despliegues se han trasladado a Azerbaiyán y Armenia. Por supuesto, Azerbaiyán y Armenia también están más cerca de Teherán que el Golfo Pérsico. En fin, sí, Irán se encuentra en una posición internacional muy diferente. Sus relaciones con Estados Unidos están peor que nunca y no tiene relación alguna con Europa porque los europeos básicamente se han retirado de los asuntos de Oriente Medio. No están presentes. Sabes, mencionaste que el comercio con Irán está ahora por debajo del nivel del comercio iraní con Afganistán. Eso es, de hecho, un desarrollo notable del que no estaba al tanto, pero es simbólico de la ausencia política y económica de Europa en un compromiso efectivo en Oriente Medio. Otro factor nuevo, por supuesto, y que debe mencionarse, es la implicación de Turquía en Asia Occidental.
Turquía se ha reorientado, alejándose de Europa y acercándose a su entorno inmediato de Oriente Medio. Y eso incluye, a pesar de las dificultades en las relaciones turcas con Irán, la relación con Irán, que ahora es mucho mejor que en el pasado. Y por supuesto, Irán, Turquía y otros países se han horrorizado por lo que está ocurriendo en Gaza. Así que el logro de Israel de una hegemonía militar en el Levante ha dado lugar a una coalición de facto entre los estados árabes e Irán. Incluso Egipto, que siempre había tenido unas relaciones terribles con Irán, porque competía por la influencia en la región, ahora mantiene una relación mucho mejor. Así que creo que sí, todo esto está ocurriendo. Y, más concretamente, dado que nos enfrentamos a una guerra probable, los chinos y otros han estado bastante dispuestos a reforzar las defensas de Irán. No van a acudir en defensa de Irán. No son aliados de Irán, no son beligerantes, pero sí son partidarios de la soberanía, la independencia y la capacidad de autodefensa de la República Islámica. Y también lo está Rusia, dentro de los límites impuestos por su enfoque en la guerra de Ucrania. Así imagino, también lo está Corea del Norte, aunque no conozco los detalles de ello. Corea del Norte, en una época anterior, desempeñó un papel importante en el desarrollo de las capacidades misilísticas de Irán. Y por último, Corea del Norte sirve de ejemplo para Irán. La respuesta norcoreana a la presión máxima, precisamente la política que Estados Unidos está aplicando a Irán, fue desarrollar un ICBM. Y al parecer, Irán ya ha probado uno, junto con un arma nuclear adaptada a él. Así que ahora Estados Unidos es vulnerable a un ataque de Corea del Norte con misiles balísticos intercontinentales que llevan múltiples ojivas y señuelos en su parte superior. El mismo resultado, independientemente de las inhibiciones teocráticas o teológicas iraníes, es muy probable que se produzca en Irán si seguimos por el camino en el que estamos. Y por cierto, la eliminación del control de armas y el resurgimiento de una carrera armamentística nuclear directa entre la Federación Rusa y Estados Unidos, y ahora entre China y Estados Unidos, son un muy buen indicador de que podríamos estar al borde de una nueva proliferación. Japón está hablando de desarrollar sus propias capacidades nucleares, algo que podría hacer en muy poco tiempo, dado su nivel de latencia nuclear. En Corea del Sur, la opinión pública está muy a favor de construir un arma nuclear para contrarrestar la de Corea del Norte, y creo que estamos viendo a Pakistán ofrecer en la práctica una garantía nuclear a Arabia Saudí frente a Israel. Así que creo que podríamos estar al borde de una proliferación cada vez mayor. Los peligros de una guerra nuclear están aumentando, no disminuyendo. Si no me equivoco, los dos países que tienen mismas capacidades que tiene Irán hoy en día son Japón y Brasil. Se les llama potencias nucleares umbral. Creo que en el caso de Japón está bastante claro. Japón ha construido cohetes y desarrollado sistemas de guiado que son obviamente muy precisos. Por ejemplo, los japoneses han enviado expediciones robóticas para inspeccionar asteroides y cometas. Estos son posibles ICBM MRV, misiles balísticos disfrazados. En segundo lugar, Japón es el mayor poseedor de plutonio del mundo y tiene la capacidad, algunos creen que también la capacidad de ingeniería, para producir una ojiva nuclear en cuestión de semanas o meses, y dispone de los cohetes en los que podría montarlas. No creo que Brasil esté en la misma situación. Brasil tiene tecnología nuclear, sí. No tiene la fuerza de misiles y no parece, suponiendo que Argentina siga comportándose, tener ninguna inclinación a volverse nuclear. Por supuesto tiene la capacidad de hacerlo si así lo decide, al igual que Argentina. Y vimos hace algunas décadas los comienzos de una carrera armamentista nuclear entre ambas. Eso se acabó. Espero que no vuelva.
Pero creo que la cuestión más amplia, en el caso de Brasil, es si Brasil está dispuesto a tolerar el tipo de despotipos de Eisenhower sobre el Crohn que Estados Unidos afirma tener derecho a imponer. That the United States now claims the right to impose. And I think the answer is no, but it doesn't necessarily lead to the development. Creo que la respuesta es no, pero eso no lleva necesariamente al desarrollo de armas nucleares. Japón tiene un problema diferente. Tiene una Corea del Norte nuclear. Japón es la base de operaciones para cualquier respuesta estadounidense o internacional ante una guerra en la península de Corea. Los misiles norcoreanos han estado dirigidos principalmente a las bases estadounidenses en Japón, no a Corea del Sur. Ahora están apuntando a Nueva York, Chicago, San Francisco y Los Ángeles. Pero, ya sabes, Brasil no se enfrenta a ese tipo de situación. Así que creo que la comparación no es muy útil. I think the comparison is not very useful. Embajador, usted mencionó el caso de Turquía. Creo que Turquía ha creado de algún modo este tipo de caos en Siria y ahora no saben qué hacer. Es muy complicado y se vuelve más complicado a medida que pasa el tiempo. Pero luego, cuando se trata de Irán, si ocurre algo con Irán, Turquía queda atrapada entre Irán y Siria. Y creo que la situación con Irán es de especial importancia para la política exterior de Turquía. Por eso los vemos intentando hacer todo, literalmente todo, para acercar a ambas partes. Yeah, no, I think the Turks are very concerned. They don't, Sí, creo que los turcos están muy preocupados. No quieren una guerra entre Irán y nadie. Están tan horrorizados por las acciones israelíes en Gaza, Cisjordania y Siria como cualquiera. Acaban de ganar una batalla importante en Siria, con los kurdos ahora, si no totalmente integrados, al menos potencialmente integrados, en el Ejército Nacional Sirio. Ese es el fin de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, que son kurdas. Y por supuesto, las actitudes turcas hacia Siria han sido muy complejas. Siria formaba parte del Imperio Otomano. Hubo disputas feroces entre sirio y turcos, esencialmente resueltas pero emocionalmente aún presentes. essentially resolved, but emotionally still present. There's the issue of the Kurds in Syria and their relationship. Está la cuestión de los kurdos en Siria y su relación con el PKK y con el movimiento político y militante kurdo más amplio allí. Ahora Abdullah Öcalan, el líder de ese movimiento, básicamente ha hecho las paces con el gobierno turco. Pero los turcos en Irak están muy preocupados por el destino de sus compatriotas kurdos en Siria. Y por supuesto, Israel ha afirmado que Siria forma parte de su esfera de influencia, algo que Turquía no acepta. Así que es un pented. Solo quiero decir favor Turquía, que es un por Turquía, es the word of remiserios de Occidente, en esta caso igual Jeherners, the third carrying. Or for that matter, regional relationships with Turkey. If you don't have the cooperation, or at least the Si no cuentas con la cooperación, o al menos con la aquiescencia de los turcos, no puedes llevar a cabo una política hacia Siria, Irak, Irán, la región del Caspio, el Cáucaso, Rusia, la Unión Europea, Grecia, Chipre, los Balcanes, la cuestión Palestina, Afganistán y Asia Central, más allá de Afganistán. Los turcos tienen influencia en todos estos asuntos y en mayor o menor medida hay que tener en cuenta sus intereses. Creo que esa es una de las razones por las que la República Islámica de Irán ha intentado con bastante empeño mantener una buena relación con Turquía, porque esa es la clave para promover los intereses iraníes en todos los lugares que he mencionado. pursuing Iranian interests in all of the places that I mentioned. Recientemente se realizaron 2 entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En ambas mencionó que las negociaciones con Estados Unidos van en la dirección equivocada. Y sabemos que él no participa activamente en esas negociaciones. ¿Cree que esa es la razón principal por la que ha llegado a este punto, que las negociaciones no van por buen camino? For him to reach to this point that the negotiations are not getting somewhere good? Oh, I think there's several factors here.
Creo que hay varios factores aquí. En primer lugar, existe una sensación de traición entre los rusos por el hecho de no haber dado seguimiento a la cumbre de Anchorage, Alaska, donde pensaban que se había alcanzado un entendimiento entre Vladimir Putin y Donald Trump. Ese acuerdo no se ha mantenido ni se ha aplicado de forma más amplia. La idea era que, independientemente de lo que ocurriera en Ucrania, habría una amplia cooperación entre Estados Unidos y Rusia en diversos asuntos. Eso no ha sucedido, más bien todo lo contrario. La administración Trump ha seguido aplicando e incluso ampliando las sanciones contra Rusia, siendo las más recientes las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso, que están afectando a la economía rusa. El segundo asunto es sencillo. Las conversaciones de Witkoff son, en esencia, semioficiales a ojos de los rusos. Vladimir Putin ha dicho en varias ocasiones que si esto ha de resolverse, debe hacerlo la diplomacia profesional, es decir, Sergei Lavrov y su homólogo, Mike Pompeo, o quien suceda a Pompeo como secretario de Estado. Y creo que lo que realmente refleja Lavrov es una desilusión general con la capacidad de la administración Trump no solo para llevar a cabo negociaciones, sino también para implementar los acuerdos alcanzados en las conversaciones. Estados Unidos tiene muy poca credibilidad. Mencionaste, o más bien, el interlocutor con Raichi que mostraste mencionó, que Trump había roto el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán. ¿Cómo se puede confiar en alguien que no cumple su palabra, que no se siente obligado por las acciones de sus predecesores y que piensa que todo es una hoja en blanco sobre la que puede borrar lo que estaba escrito y escribir algo nuevo? Este no es un problema solo entre Estados Unidos y Rusia. El contexto de Ucrania es fundamental para todas las dificultades que tiene Estados Unidos. Y ya sabes, se ven cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, ahora se habla de un plan estadounidense de desarme para Hamas. Bueno, nadie ha hablado con Hamas sobre eso. No van a desarmarse. Existe esa llamada Junta de Paz para gobernar Palestina, que no tiene ni un solo miembro palestino, pero sí miembros israelíes. Quiero decir, estos son desarrollos absurdos. No tienen ninguna credibilidad. Así que pueden parecer creíbles para los ingenuos en Estados Unidos, pero en realidad son una broma a nivel internacional. Y Sergei Lavrov está expresando una opinión que no se limita a los rusos, aunque estoy seguro de que es muy común entre ellos. Is not limited to Russians, but very prevalent among them, I'm sure. Sí, muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Bueno, me alegra verte de vuelta en casa y sigue con el buen trabajo. Good work. Thank you.